Gracias, quiero darle las gracias a Sandra Muñoz, a Cristina Palacios y Omar Núñez, que sí que están acompañándonos, y si es posible que abran las cámaras, como para que estemos aquí, hablando un poquito sobre, digamos, las ponencias de ustedes. De verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación de ASCOP. ASCOP es un gremio que quiere que se implementen las buenas prácticas de equidad de género en el sector cooperativo colombiano. Tenemos pues más de 100 organizaciones en todo el país asociadas y estamos pues en esta tarea. Como ustedes ven en el anuncio, pues es nuestro séptimo encuentro, es un encuentro donde hemos venido trabajando todos los noviembres pues las campañas que corresponden al tema de las no violencias, muy enfocada en ese tema. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Sandra, cuando en una administración se ponen en práctica, digamos, todos los protocolos y todo, ¿cuál es la mayor dificultad y cuál es la mayor ventaja, digamos, en la puesta en marcha de los protocolos para el tema de atención de las violencias? ¿Cómo hacen esa sincronicidad en la administración municipal? María Eugenia, gracias. La pregunta se refiere al trabajo de construcción de protocolos con las Sí, organizaciones. ajá, sí, sí. Bueno, con varias organizaciones de las 25 que les mencionaba hace rato, hemos empezado el diseño, hemos empezado los talleres de sensibilización sobre violencias basadas en género y la asistencia técnica. Muchas Ujú. menos organizaciones decididas a trabajar su propio protocolo de violencias basadas en género, de prevención y atención de violencias basadas en género. Y la principal, diría yo, la principal dificultad para que ello pase es que no se habla del asunto, que el mundo de las organizaciones es otro escenario público, ¿cierto? Más allá de la procedencia de la organización, de su capital, si es pública, si es privada, si es una organización social, pues el mundo del trabajo es un escenario público de socialización y hablar de violencias basadas en género es aún un tema vedado en buena medida. Entonces las organizaciones son un lugar público en el que cuesta hablar de eso, en el que a las personas, porque no son solamente mujeres, pero sí en su mayoría mujeres, a las personas que han sido víctimas de violencias basadas en género les cuesta hablar de eso y las organizaciones aún están apenas empezando ese camino dijéramos, de abordaje, de acompañamiento y de derivación de las personas en esa situación. Entonces no están todavía las condiciones, en muchos casos no están dadas todavía las condiciones para que las personas se sientan tranquilas de exponer en el escenario de las organizaciones eso que les ha acontecido y que limita su bienestar emocional y físico para poder estar bien en el desempeño laboral, por ejemplo. Esa primera barrera pues es poder conversar de eso y hacer que las organizaciones también reconozcan no solamente que las mujeres en su mayoría, digo mujeres porque son la mayoría de las víctimas de violencias basadas en género, que es difícil que las organizaciones reconozcan que las mujeres también viven violencias basadas en género dentro de las propias organizaciones, que no es una cosa que pasa solo afuera, en el hogar, en la calle, en los otros escenarios públicos, sino que también es posible y de hecho pasa en el mundo de las organizaciones. Entonces, esa primera dificultad es grande, es la primera muralla a vencer, que es poner el tema en la opinión pública. Espacios como estos, como los que comentaba Cristina ahorita en su presentación, con el performance en la Pujarra que lograron construir, con los espacios de diálogo como el del 25 de noviembre, todos estos espacios hacen que el tema se visibilice y que sea más fácil para las mujeres que son víctimas de violencia basada en género o también para las que no, para los hombres y las mujeres que no, y que logren ser sensibles frente a la realidad de los otros y reconocer que en las organizaciones es necesario abordarlo y tramitarlo. No, muy bien. Sí, estamos de acuerdo en que una de las principales dificultades es poder abordar el tema en un ambiente que sea, digamos, en medio de todo positivo para poderlo plantear, que no se sienta siempre solo como una queja, un lamento, una situación donde las mujeres estamos siempre poniéndonos en una situación de víctimas,
cuando en realidad es que somos las víctimas en muchos de los casos, en la mayoría, pero que hay que hablar o expresarnos sobre las situaciones que están pasando al interior de nuestras empresas, de nuestras organizaciones o en el ámbito público o privado en la familia. Entonces, me parece muy importante. Eh, para Xiomara, quería preguntarle si en República Dominicana hay algún proceso de concientización ante las autoridades cuando hay denuncias sobre los temas de violencia, porque sabemos que muchos, cuando las mujeres van a denunciar las situaciones de violencia, pues terminan siendo revictimizadas y en una situación bastante complicada. ¿Cómo lo enfrentan allá, Xiomara? ¿Aló? Sé que está conectada. Que le habiliten el micrófono, por favor, porque está sin micrófono. Ya tienen todos permiso en video. No sé Ya lo habilitaron, ya lo habilitaron. Bueno, antes de contestar, estoy con la ponencia de Cristina, estoy muy impactada porque no sabía todo lo que hace esa compañía. Y me parece que para muchas empresas, cuando hablamos de responsabilidad social, creemos solamente que es responsabilidad con el medio ambiente, pero es un ejemplo para las empresas que también la seguridad, el desarrollo y sobre todo la igualdad de la mujer sean tomadas como responsabilidad social por las empresas. Así que yo aplaudo mucho ese formato y esta carrera en favor de la mujer que tiene esa empresa. Gracias, Xiomara. Para contestarte, te decía, particularmente aquí tenemos una lucha desde casi todas las organizaciones que trabajan en pro de la seguridad de la mujer, es hacer que más mujeres sepan que tienen acceso a lo legal y a la denuncia. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene una línea de auxilio que es con un asterisco para que se promueva esa vía de ayuda para denuncia, para asesoría legal de muchas mujeres que no tienen acceso a esa parte legal. Desde la cooperativa también nos hacemos eco, elaborando ese material para difundir esas ayudas y todo lo que tiene que ver con la denuncia de la mujer. Pero María, te digo que es poco lo que se puede hacer dado al pequeño grupo. Hay, por ejemplo, asociaciones de mujeres que han permanecido días, semanas frente al Palacio Presidencial reclamando alguna conquista o algún derecho en favor de la mujer y que lamentablemente mucha de la ciudadanía ni siquiera comparte o difunde esos esfuerzos. Con decirte que tenemos casos de que inclusive alimentos con envenenar, sustancias venenosas se le han enviado a ese grupo con tal de minimizar o desaparecer la lucha. Nosotros es bien difícil porque tiene connotaciones ya muy serias de salud. Desde aquí de Coproen realizamos el esfuerzo, hicimos una guía para la detección del maltrato en las áreas de emergencia, porque nos dimos cuenta que el personal de salud no podía detectar cuando una mujer era maltratada y asistía inclusive con su agresor al área de emergencia, acompañándola, no para solidarizarse, sino para asegurarse de que no hiciera la denuncia. Cuando era encargada del área de quemado,
del Hospital Robert D. Cabral, nos dimos cuenta que pasaba que muchas niñas la quemaban de la cintura hacia abajo en forma de pantalón. Y tuvimos, te digo, prácticamente fue un hallazgo casual para mí, que soy tan curiosa cuando veo una niña con una lesión física de quemadura. Y decidí ir más allá y nos dimos cuenta que muchas de las niñas que tenían esa quemadura que llamábamos quemadura en forma de pantalón, que es común porque a una niña se le puede derramar o el plato de avena o el chocolate que le dé la mamá cuando está sentada. Cuando nos dimos cuenta eran niñas que habían sido abusadas sexualmente y para esconder la magnitud del abuso se quemaban en esa forma. Y tuvimos que poner una alerta para que cada niña que trayera una quemadura en el área genital también fuera valorada por nuestra ginecóloga y se diera cuenta si se había ocultado algún tipo de abuso. Es sorprendente lo que tú tienes cómo tienes que apercibirte, cómo tienes que ir detectando, ir denunciando, y que cada carrera implica cada hallazgo implica un aprendizaje en esta carrera y poder ir documentando y poder ir socializando para que se den cuenta de la magnitud que tiene ese tipo de abuso y de violación. No solamente a la mujer, estamos hablando de niñas menores de 6 años. No, Es terrible para nosotros. sí, terrible, terrible, pero seguro que allá se dan y en muchos de nuestros países se dan también. Dolorosamente, pero así es. Para Cristina, yo creo que todas quedamos muy impactadas y muy contentas con la experiencia de Avon, que estábamos seguros que iba a ser así, porque pues yo digamos conocí algunos toques, pero no a profundidad, pues o no en la intencionalidad como hoy nos la presentaste, pero estamos muy contentas con esa experiencia. Quisiera preguntarte cuál fue, digamos, en un principio, porque sé que estás desde que inició el tema, digamos, los primeros techos de cristal que tuvieron que romper para implementar toda esta estrategia de equidad al interior de la organización, para que se empezara a hablar y a trabajar el tema, el comité de mujer, el comité de equidad y todo lo demás. Bueno, no, muchas gracias pues por todos esos comentarios tan positivos. La verdad es que a mí me alegra mucho poder compartir esto porque es mostrar que se puede hacer, que hay que tener esa convicción y hay que tener la decisión para seguirlo haciendo. Y para responder tu pregunta, pues digamos que como les decía ahora, lo más importante es tener primero la convicción, que creo que ha sido la palabra mía de hoy, de la alta dirección. Si la alta dirección no se compromete con el tema, puedes hacer muchos esfuerzos, puedes tener 1000 comités, pero la verdad es que nunca vas a generar el eco que requieres. Entonces, cuando tuvimos pues como ese respaldo, cuando también desde la casa matriz en Global empezaron a promover este tipo de acciones y nosotros a mirar la importancia que tenía, pues y lograr al principio como, puede sonar muy raro, pero como convencer a la alta dirección de por qué esto era bueno y sacarlos como de la mentalidad que esto es una moda, y que realmente es un compromiso, y cuando lo empezamos a vincular con el ADN de nuestro negocio, hicimos un clic muy importante y eso fue como el primer paso. Entonces, yo diría que ese podría ser el mayor obstáculo que uno se puede encontrar, porque hay unas muy buenas intenciones, pero no necesariamente siempre salen a flote con el esfuerzo. O sea, ahí sí, una sola golondrina no hace verano. O sea, ahí tenemos que unir todos esfuerzos para lograr convencer. Y otro es que existen muchos sesgos inconscientes. Entonces,
cómo empezar a volver conscientes de esos sesgos, mostrarlos y empezar a erradicarlos para poder lograr que avancemos en el tema. Entonces, al principio, pues como les decía, el Comité de Equidad de Género, muchos sabían del tema y otros no tenían la menor idea, solo tenían la buena intención y las ganas, pero nos fuimos formando y aprendiendo porque pues necesitamos tener como ese fundamento teórico también para poder empezar a aplicar esas cosas que veíamos en la práctica en otras organizaciones o las sugerencias que veíamos de acciones afirmativas, pero definitivamente yo creo que esto no es un tema ni siquiera de un área de equidad de género o un área de diversidad e inclusión, esto es un compromiso de toda la organización. Y esto, pues yo voy a tomar un término un poco religioso, es evangelizar. O sea, es seguir hablando del tema, es volver a repetir, es seguir dando los conceptos para que la gente en algún momento vaya encontrando como ese eco y haga como esa correlación de la importancia que es para eso. Hemos logrado, pues yo les mencionaba, pero por ejemplo teníamos una líder, mujer, tenía equipos de trabajo no solamente en Colombia, sino también en Perú y en Ecuador. Entonces ella empezó a promover que los hombres de su equipo fueran a reclamar las calificaciones o los informes de sus hijos. Entonces ella empezaba, mira, pues les preguntaba como cosas de la familia, bueno, ¿y tus hijos? No, o tu esposa, no, le reclamaron las calificaciones, mi esposa, sí, ¿por qué tú no fuiste? Ah, no, porque es que mi esposa siempre es la que lo hace, pero tú también eres el papá. No, pero es que a mí me da pena decirte, pues, o sea, ¿cómo voy a faltar yo a una reunión súper importante porque tengo que ir por las calificaciones? No, pero es que también es tu responsabilidad y eso no hay ningún problema, no sientas temor, no sientas vergüenza, no sientas pena por eso, sino que hazlo. Entonces, yo creo que también en esas pequeñas acciones es que logramos generar unos movimientos más grandes pues dentro de la organización. Pero es un camino, como lo planteaba, que no ocurre de la noche a la mañana y que siempre te vas a encontrar obstáculos, pero que cuando tienes esa convicción, esa fuerza, esas ganas, esa decisión de que eso suceda y tienes el apoyo también de la organización, las cosas fluyen de una mejor manera. Sí, claro que sí. Eso es un proceso de evangelización de mucho tiempo, de concientización y demás. Yo le quisiera preguntar a Sandra, en el inmenso trabajo que hace la Secretaría de las Mujeres de Medellín, que lo conozco casi que desde el inicio y soy una fans del trabajo que hace la Secretaría de las Mujeres, yo sé que se trabaja mucho con las mujeres, pero quisiera saber si hay alguna política o alguna estrategia en los temas de educación para la infancia y la juventud, para que hablemos, para que se hable entre ellos de todo el tema educacional, de las buenas relaciones, del buen trato, del respeto por el otro, porque pues desde la misma Secretaría de las Mujeres, porque uno lo que ve hoy en los jóvenes es una actitud muy violenta en el trato de unos con otros o con las otras o de las otras con ellos. Porque ahí empiezan también las violencias. ¿Hay alguna estrategia desde la misma Secretaría de las Mujeres en ese tema educacional que se trabaje de manera transversal con la Secretaría de Educación, por ejemplo? María Eugenia, gracias. Pues esa es una pregunta que nos importa a todas y a todos porque transformar los imaginarios y los estereotipos tiene que pasar desde la infancia, ¿cierto? De ahí, pues que en particular desde la estrategia a la que pertenezco, que es de buenas prácticas de género en las organizaciones, apostemos incluso por tener talleres con hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores de las organizaciones, porque tiene que pasar también por ahí. Desde la desde la Subsecretaría de Transversalización, que es otro componente pues, de la Secretaría de las Mujeres, hay articulación con Secretaría de Educación y particularmente pues, en los acercamientos que se hacen a territorio, las formas en las que se llegan
para trabajar con las mujeres en los diferentes barrios de la ciudad, en capacitación, por ejemplo, para elementos del trabajo, para presentar entrevistas, en diferentes actividades que hay acercamiento con las familias, con las mujeres, con los hombres, con prácticas de crianza, con las mujeres, con los hombres y con los niños, y en especial en prácticas de crianza. Yo desconozco concretamente programas de articulación con Secretaría de la Educación para trabajar solo con los niños. Conozco las articulaciones para llegar a territorio con familias, mujeres, papás, mamás y niños. Pero claro que desde, por lo menos desde la autonomía económica, reconocemos que esa transformación de los imaginarios no puede pasar, no llegará a ser estructural y a representar transformaciones significativas para la ciudad y para la sociedad si eso no pasa desde los niños y las niñas. En algunas de las campañas que hacemos con las organizaciones sobre contenidos comunicativos, de modo que las organizaciones puedan reproducirlas en sus comunicaciones con grupos internos y externos, enfatizamos en la necesidad de trabajar imaginarios de niñas y niños. Y es pues una forma de materializar esa convicción de que tendrá que ser desde ahí, que no puede ser únicamente con adultas, con mujeres adultas y con hombres adultos en el mundo del trabajo. En las organizaciones este es un tema que seguramente también es de mucho interés, si se reconoce pues que en las organizaciones no hay solamente trabajadoras y trabajadoras, sino que en las organizaciones hay mujeres que son madres de familia o que son mujeres de hogares unipersonales, que hay hombres, padres de familia u hombres sin hijos, pero con sobrinos o con niños con los que trabajen. Es decir, en las organizaciones hay diversas dimensiones del ser humano, está la dimensión del trabajador y trabajadora, pero están las otras dimensiones de la vida de cada persona, lo cual reta a las organizaciones a contribuir a transformar esos imaginarios estereotipados de las mujeres y los hombres y que ello pueda reproducirse en los hogares cuando llegan a los hogares estas mujeres y estos hombres con unas ideas distintas del ser mujer y del ser hombre y de las relaciones entre ellos. Entonces te diría eso y pues no conozco con precisión desde la Secretaría los proyectos directos con niños y niñas en territorio. Eso no, pero de todas maneras eso que nos has mostrado pues es algo muy importante y que como te digo pues yo soy una fan del trabajo que hace la Secretaría de las Mujeres desde sus inicios porque la vi nacer y la he visto cómo evoluciona a través de los años. Entonces de verdad que es muy satisfactorio saber que en una ciudad como Medellín, que con perdón de todos los demás pues es mi ciudad, pero también que la Secretaría de las Mujeres del distrito también está haciendo cosas pues importantes, pero que la Secretaría de las Mujeres de Medellín está haciendo pues un trabajo inmenso y muy, muy especial para poder lograr pues visibilizar a las mujeres y lograr que haya autonomía económica, emprendimiento, que haya posibilidad de atender estos temas de violencia y de hacer prevención en favor de las mujeres y de las niñas. Xiomara, yo quisiera preguntarte a ti, cuando hemos tenido nuestras experiencias en los temas cooperativos, quisiera que nos contaras como cuáles son esas principales dificultades que tenemos las mujeres que hablamos sobre estos temas y por qué es importante insistir al interior de nuestras organizaciones. En eso creo que somos muy solidarias. En el interior de nuestras organizaciones, la importancia de hablar de los temas de género, de los temas de mujer, de las niñas, de cómo apoyar todas estas iniciativas en unos minuticos. Bueno, primero es vencer la tipificación. Sí, que nos pasa, ¿verdad, María? Nos pasa Sí. que tan pronto nos ven en un escenario, inmediatamente nos relaciona. Ya viene a hablar de género. Vencer todos esos paradigmas que ya tienen preelaborado, esa tipificación, esos estereotipos que piensan que solamente vamos a hablarle a las mujeres. Si hacemos una actividad sobre la desigualdad, el escenario se llena de mujeres. No hay forma de hacer que nuestros padres varones asistan y se educan
y se eduquen. Entonces tenemos que a veces hasta transformar los temas para tenerlo ahí cautivo de manera sorpresiva. Eso ha sido una de las constantes para nosotros. Y el elaborar material, sobre todo, difundir, visualizar el trabajo que hacen las mujeres desde los diferentes ámbitos, poder, porque nos pasa que tenemos que probar que somos capaces, que estamos aptas para los cargos, que tenemos a veces que hacer alianzas infames para obtenerlo y que nos engañan porque con ofrecimiento tú me apoyas ahora y yo te voy a apoyar luego, y ha sido una carrera alto al interior donde muchas veces no se imagina un escenario porque se supone que los principios y valores del cooperativismo nos amparan, que tenemos valores como la democracia, como la igualdad en el ejercicio, pero que a la verdad, en forma real y efectiva, a veces hay que traerlo casi por el cuello para que sea realidad al interior de las organizaciones. Yo creo que eso ha sido la barrera más grande que tenemos que vencer, y seguimos trabajando en eso, y tenemos mujeres valiosas y organismos como son el Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativa de las Américas o el Comité Mundial de Equidad de Género de la Alianza, porque solamente con organismos que son capaces de respaldar lo que hacemos es que podemos avanzar un poquito. Yo creo que esa es. Sí, bueno, no, muchas gracias, Xiomara. Quiero hacerle una pregunta a Laura, a Laura de la Secretaría de las Mujeres de Bogotá, que como no la veía, pero ya la encontré, le voy a pedir que prenda su cámara, porque es muy importante también que los ciudadanos y ciudadanas entendamos de que hay instituciones públicas que se han dedicado y que hacen un inmenso esfuerzo, y en este caso, como ella nos lo expuso, para visibilizar el tema de las rutas de atención en el tema de violencias de las mujeres. ¿Cómo es ese relacionamiento desde la Secretaría de las Mujeres en Bogotá o de la Mujer en Bogotá con el tema de la ruta de atención de las mujeres? ¿Cómo han logrado, digamos, poner a tono y poner en solidaridad a las autoridades para atender los temas de violencia? Eugenia, voy a abrir un segundo la cámara porque estoy en la entidad, por eso ya me toca volverla a apagar. Pero pues bueno, básicamente voy a tratar como de contarles cómo lo hemos logrado, y eso es principalmente a través del sistema Sofía. Hay una corresponsabilidad no solamente frente a las competencias normativas que cada una de las, digamos, de los instrumentos jurídicos, resoluciones, decretos asignan a las entidades públicas, sino también contando mucho con el apoyo de lo que es Procuraduría y Personería. Estos entes de control tienen a cargo, por supuesto, la vigilancia de la función pública, y eso nos ha permitido que, por ejemplo, en instancias locales, bueno, además, el Sofía no solamente funciona a nivel distrital, o sea, el Sofía es este sistema articulador y orientador, sino que funciona también a nivel local. Entonces, cada una de las 20 localidades de Bogotá tiene que sesionar como mínimo 4 veces al año con las autoridades encargadas de la aplicación de la ruta y con presencia de personerías locales para hacerle vigilancia a casos de riesgo de feminicidio y hacerle seguimiento a casos de violencias dentro de, pues digamos, de las circunscripciones territoriales de cada localidad. Entonces, digamos que ha sido un trabajo articulado, no solamente que desde la Secretaría Distrital de la Mujer se ha facilitado con el fortalecimiento técnico de las entidades y la transversalización del enfoque de género, sino que también ha contado con la colaboración de muchas otras entidades. Entonces, digamos, creo que ahí lo valioso o la fórmula para poder de alguna manera promover esa labor en el funcionamiento adecuado de la ruta dependerá mucho de ese ejercicio de articulación interinstitucional y el nivel que se logre con esa articulación. Entonces, este sistema Sofía tiene a cargo unas instancias locales que se llaman los consejos locales de seguridad para las mujeres, y en esos espacios es obligatoria la participación por acuerdo distrital del mayor de la estación de policía de la localidad, de la personera o personero local,
de la alcaldesa local que debe hacer la apertura del espacio, de la comisaría y las comisarías de familia que permanezcan en esa localidad, y adicional a eso también de las entidades de la subred Centro Oriente o de la Secretaría de Salud. Entonces, si tú te das cuenta, cada uno de los enfoques de abordaje de las modalidades de violencia, sea violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, etcétera, se puede abordar a través de alguna de estas entidades encargadas de la aplicación de la ruta, y lo que se hace en esas instancias, en los consejos locales, es recibir la retroalimentación de cada una de estas entidades frente a la activación de la ruta de los casos de violencias. Entonces, si por ejemplo se identifica una barrera por parte de comisarías, vamos a poner un ejemplo, entonces que a la mujer le están exigiendo que tiene que presentar un acervo probatorio suficiente para demostrar que la configuración de la violencia se dio en el marco, digamos, de la violencia intrafamiliar. Entonces, en ese momento, cuando esa exigencia se le impone a la mujer, a la víctima, se activa el consejo para identificar esto como una barrera de aplicación de la ruta y pedir a la comisaría que pues cese la aplicación de la barrera para garantizar la aplicación efectiva de la ruta total. Eso es lo que hacemos básicamente con las articulaciones interinstitucionales. Pero adicional a eso, pues el reconocimiento de la ruta, ¿no? La socialización, los espacios en los que uno tenga la oportunidad como estos de contarle a la gente que esto existe, que esto tiene una norma, que esto tiene un soporte normativo y jurídico que apoya la implementación de la ruta, y pues que también es un ejercicio más colectivo de socialización de estos datos para que el día de mañana las mujeres víctimas o las personas que acompañan estos procesos pues tengan conocimiento normativo y empoderamiento ciudadano frente a la aplicación de la ruta y pues por supuesto el adecuado funcionamiento de las competencias institucionales de cada entidad. Eso sería básicamente. No, muchísimas gracias. Ese básicamente es mucho trabajo. Es una gran tarea la que se hace desde la Secretaría de la Mujer en Bogotá. Yo quiero agradecerle a todas nuestras panelistas, a Xiomara, a Laura, a Cristina, a Sandra, a Gisela, que pues ella ya sí se retiró porque allá es altas horas de la madrugada, pero de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de ASCO. Espero que nos sigan acompañando en varias actividades que queremos hacer en pro de las mujeres, pues muy enfocadas sí al tema cooperativo, pero también al tema ciudadano, porque hacemos parte de una ciudad y de un colectivo pues de mujeres. Quiero darle las gracias a nuestras entidades patrocinadoras, a Comeva, a su Comité de Equidad de Género, a Copevis, a Canapro por su comité también, a Copevis, a su presidenta que nos apoyó de manera tan especial, a la presidenta y a la gerente de la organización, porque nos estuvieron acompañando, a los grupos que pertenecen a los comités de equidad de género de las diferentes organizaciones cooperativas que se han interesado en este seminario que para nosotros es tan importante y que se hace pues con todo el cariño y el esfuerzo que queremos que sea siempre así, a Coacueducto, que también tenemos gente, a los hombres que se hicieron presentes y asistieron a nuestro evento y que estuvieron toda la mañana muy pendientes de cada una de nuestras opiniones. Y en general quiero pues dar esos especiales agradecimientos a todos los que se han inscrito y que han participado en este evento y que esperamos que nos sigan acompañando, porque es muy importante hacer un trabajo de colectivo, un trabajo que sigamos reforzando día a día con lo que significa todo nuestro trabajo.